Buenos días, jóvenes. Voy a pasar lista de asistencia mientras se incorporan los profesores. A ver, ¿se encuentra presente Altamirano Capari? Alvarado Tenorio. Presente, ingeniero. Alvarado. Sí. Ya. Brañez Gago. Brañez Gago. Calle Pizarro. Presente, ingeniero. Ya. Chagua Puma. Presente, ingeniero. Cosío Quispe. Presente, ingeniero. Buenos días. Cure Concha. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Farfán. Farfán Chuquimamani. ¿Se encuentra Farfán? No. Gómez Arenaza. Hilario Merino. Guamán Vilca. Presente, ingeniero. Bien. Hurtado Arroyo. Presente, ingeniero. Bien. Hurtado Cucho. Hurtado Presente, profe. Bien, bien, bien. Isaga Cueva. Presente, ingeniero. Bien. Jurado Uscuchagua. Presente, ingeniero. Bien. Justiniano Buiza. Buenos días, presente ingeniero. Buenos días. Linares Suico. Linares Suico. La falta. Lizarme Silvera. Presente, ingeniero. Ya. Machaca Flores. Presente. Bien. Madueño Ramos. Madueño Ramos. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniero. Bien. Malco Gómez. Malco Gómez. Ya. Manzano Chauca. Manzano Chauca. Ya. Martínez López. Presente, ingeniero. Bien. Mendoza Trigo. Presente, ingeniero. Bien. Montes Capcha. Presente, ingeniero. Morocho Villalta. Presente, ingeniero. Bien. Muñoz Bartolo. Muñoz Bartolo. Osorio Osco. Presente. Bien. Paitanmala. ¿Se encuentra Paitanmala? Presente, ingeniero. Ya. Reyes Artica. Paredes Artica, perdón. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Ya. Paredes Rioja. Presente, profesor. Ya. Picoy Maximiliano. Picoy Maximiliano. Polo Blas. Presente, ingeniero. Ya. Quiroski Castillejo. Quiroz Castillejo. Presente. Quispe Paucar. Presente, ingeniero. Bien. Ramos Canchari. Ramos presente. Ya. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Bien. Rojas Caso. Presente, ingeniero. Rojas Upanta. Presente, ingeniero. Ya. Rosales Calderón. Presente. Rueda Maguiña. Rueda Maguiña. Segovia Vega. Presente, ingeniero. Ya. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tarazona Lastra. Tarazona Lastra. Torres Adán. Torres Adán. Turín Mesa. Presente, ingeniero. Vargas Paredes. Presente, ingeniero. Ya. Vázquez Enríquez. Vázquez Presente. Enríquez. Ya. Presente. Ya. Vergara Medina. Vergara Medina. No hay nadie. Vidaurre Villegas. Presente, ingeniero.
Ya. Villarreal Inca. Presente, ingeniero. Ya. Zambrano Vargas. Presente, ingeniero. Bien. Ingeniero. Bien, jóvenes. A ver, vamos a ver qué dice el chat. Hilario dice presente. Hilario. Alexander Hilario. Ya, presente, Alexander Hilario. Torres, Adán. Torres, Adán. Ya. Brañez, Gago. Bien, Brañez, Gago. También, profe. Ya, espérese. Brañez. Rueda, ¿no? Sí. Ingeniero, buenos días. Linares presente, por favor. ¿Quién? Linares. Sí. Linares. Ingeniero Altamirano, por favor. Ya, Linares. Altamirano, perfecto. Ya. Malco Gómez, también me dice Malco Gómez. Malco Gómez. Ayrton Farfán, creo que ya lo anoté. Ayrton Farfán, ahí está. Y Julio Altamirano, ya. Perfecto. El que están ausentes son Gómez Arenaza, Madueño Ramos, Manzano Chauca, Muñoz Bartolo, Picoy Maximiliano, Tarazona Lastra, Vergara Medina, ellos están ausentes por el momento. Bien, vamos a registrar. Bien, jóvenes, seguramente los profesores están todavía en la otra sala, en su clase de 8 a 10. Sin embargo, vamos a poder de alguna manera mencionar los grupos, los equipos de trabajo. Ya están conformados los 10 equipos de trabajo y la próxima semana ustedes tienen que presentar un informe de acuerdo al formato que ustedes manejan, que ya se les ha dado indicación. Solamente para recordar, el equipo A está conformado por Martínez, espérese, vamos a... Martínez López, Steven, Osorio Osco Cristian, Rosales Calderón Cristian, Segovia Vega Jorge y Vergara Medina Oscar. Son los miembros del equipo A. Los miembros del equipo B: Maldonado de la Torre Luis, Paitanmala Carguachagua Aldo, Paredes Riojas Carlos y Turín Mesa Kenji, además de Vidaurre Villegas Diego. Son 5 miembros del equipo B. El equipo C están conformados por Cosío Quispe Luis, Farfán Chuquimamani Ayrton, Lizarme Silvera Jefferson, Ramos Canchari Jimmy. También está Ramos Paredes Alfredo. Del equipo D, Hilario Merino Alexander Jesús, Linares Suico Jesús, Muñoz Bartolo David, Tarazona Lastra Fabio y Torres Adán Elías. Esos son los miembros del equipo D. Del equipo E son 6 miembros: Altamirano Capari Julio, Brañez Gago Miguel, Gómez Arenaza Diego, Hurtado Cucho Alexander, Paredes Artica Owen, Rojas Caso Mauricio. Del equipo F, Calle Pizarro Cecia, Cure Concha Cristian, Manzano Chauca Mac, Polo Blas Elvis, Rueda Maguía Dabne. Esos son del equipo F, miembros del equipo F. Del equipo G está Jurado Uscuchagua Mario, Justiniano Buiza Miguel, Picoy Maximiliano Edgar, Quispe Paucar Brian,
Rojas Supanta Moisés. Del equipo H, miembros del equipo H, Alvarado Tenorio Diego, Malco Gómez Johan, Sotelo Niquén Diego, Martínez Enríquez Luis, Villarreal Inca Jimmy. Del equipo I, Chagua Puma Royce, Izaga Cueva y Omar, Machaca Flores Daniel, Morocho Villalta Marco, Rojas Apaza Ronnie, Zambrano Vargas Oscar. Y finalmente del equipo J, Guamán Vilca Fernando, Hurtado Arroyo Carlos, Madueño Ramos Yosip, Mendoza Trigo William, Montes Capcha Michael, Quiroz Castillejo William. Esos son los miembros del equipo J. En el chat que me dicen, Manzano Chauca. Manzano Chauca, espérese. Manzano Chauca, bien. Ingeniero, Tarazona. ¿Quién? Tarazona también, por favor, ingeniero. Tarazona. Ya, Tarazona. Tarazona Lastra, Fabio. Ya, perfecto. Ingeniero Vergara también. Vergara, ya. Ya, entonces solamente, qué bien, jóvenes. Solamente falta Picoy, Muñoz Bartolo y Madueño Ramos. Además de Gómez Arenaza. Ok. Bien, aquí me preguntan, ¿el tema a exponer es el mismo para todos los equipos? A veces sí, a veces no. Eso seguramente las instrucciones la va a dar el profesor, el doctor Juan Ríos, en breve. Lamentablemente el aula virtual no se puede entrar, pero... Víctor. Ah, ya están ahí. Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, alumnos. Buenos días, Mariela. Ya pasé asistencia. Por favor, Víctor, ¿puedes decirme quién es el tercer alumno que faltaba? Está Picoy, Muñoz, Gómez Arenaza y hay otro alumno más que no está presente. Sí, es Gómez Arenaza, es Madueño Ramos. Muñoz Bartolo. Profesor. Diga. En el chat el alumno Muñoz está diciendo presente. Ah. Sí, David Muñoz. Ah, Muñoz Bartolo. Gracias, gracias. Entonces, tenemos a Picoy, a Madueño Ramos y a Gómez Arenaza. Solamente los tres. Ya. Sí. Estamos bien entonces. Perfecto. Solamente faltan 3 estudiantes. Perfecto. Para Y eso, tener el control. y eso lo comprobamos porque hay, qué raro, hay 50 participantes en lista. No se preocupen, jóvenes, que esto después yo lo puedo registrar a qué horas ustedes salieron, a qué horas han ingresado y cuál es el tiempo del total, en qué porcentaje han estado presentes. Algunos, obviamente, que la conexión no les da, y a mí me ha pasado también que se sale y se vuelven a ingresar, ¿no? Eso es la incomodidad de digamos, no contar con una suficiente ancho de banda, ¿no? Eso ya me han resuelto ya ese detalle, ya esta clase para mí, en lo que respecta a conexión de internet, ya lo he resuelto ya. Ayer vino el técnico y pues ha subido la velocidad de conexión. Bien, Mariela. Víctor, El por doctor... favor, ¿podrías colocarme como coanfitrión para ver y habilitar la sala de espera para saber Excelente. a qué hora exactamente Claro ingresan claro que sí. el resto de alumnos? Ya, Mariela. Bien, gracias, Víctor.
Sí, yo estaba por presentarle a los estudiantes el... Disculpe. Buenos días, Víctor. Buenos días, Mariela. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, alumnos. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, ya hemos pasado lista, doctor. Hay 49 de 52 estudiantes. No, 40 y... Sí, pues. 50. 50 ya, 50 estudiantes del presente. Bien, entonces, hoy día es viernes, nuestra última clase de exposición Así es, doctor. profesional. Entonces, vayamos con los temas que todavía tenemos. A ver. ¿Usted me indica para aperturar Sí. el archivo? Sí, a ver. En la clase anterior dijimos nosotros que hay un status quo establecido en el sistema de cualquier país. ¿No es cierto? Es el que casi todos estamos acostumbrados, pero habíamos planteado la cuestión. ¿Lo mantenemos ese status quo o lo cambiamos? Ese era el asunto. Lógicamente, si lo que está establecido en el medio socioeconómico en particular es bueno para la gran mayoría, no sería pues, recomendable cambiarlo. Y mejor si fuera para todos. Pero si lo que reina en el medio, el status quo, no es adecuado para las grandes mayorías exigen cambios. El Perú creo que sigue en este campo. Las grandes mayorías luchan por obtener mejorar su situación y hay una presión tremenda, pero lo hacen de manera desorganizada, casi por lo general. ¿Ya? No hay, no son grandes los logros de la lucha de los pueblos para lograr los cambios de este status quo. Repito nuevamente, ¿es necesario o no el cambio de este status quo? ¿Y cómo sería el proceso de cambio? ¿Qué piensas al respecto, Víctor? Y los alumnos pueden también opinar, pueden chatear lo que crean conveniente. ¿Qué opina Víctor? ¿Mantenemos el status quo y cómo lo cambiaríamos? ¿Quiénes lo cambiarían? Bueno, en realidad para nosotros en lo que ya respecta a una generación, lo único que podemos hacer es facilitar, abrirles el camino a las futuras generaciones, abriéndole la brecha, abriendo la trocha para que puedan ellos dar un paso más, ¿no? Es muy difícil para las grandes mayorías en el país, dado que si nosotros nos fijáramos en un hito dentro de lo que es la cronología que usted mencionó, el índice de analfabetismo en nuestro país, si bien es cierto, se ha disminuido, pero en los años 80, en los años 70 y 60, el índice de analfabetismo era alto. Entonces, y ahora las estadísticas indican que ha bajado, la pobreza, extrema pobreza también ha bajado, pero todavía le falta a la población un nivel Ahí te interrumpo, Víctor.
Sí. Si en promedio tenemos un carro, ya tú y yo, entre los dos, tenemos en promedio un carro cada uno, ¿ya? En promedio, pero en la práctica los dos carros los tengo yo y tú no tienes nada. Así es, así, usted tiene razón. La información en base a índices, a indicadores, realmente no refleja lo que es la realidad. Dividir entre población y decir, alcanza esto para 100,000 personas o esto es para 2 personas, eso son los indicadores socioeconómicos, realmente no reflejan lo que es la realidad. Por ejemplo, todo el mundo dice que hay que hacer mucho hincapié en la educación. Ahí aparecen una serie de inquietudes, Víctor. Por ejemplo, ¿qué tipo de educación? La educación que tenemos actualmente establecida en el status quo, ¿ya? Ahí por ejemplo, el alumno Machaca dice pues, que sería primero mejorar la educación. A ver si lo lees completo. Sí, el señor Machaca dice, si es necesario el cambio. En cuanto al proceso, primero sería mejorar la educación actual de manera de formar personas capaces de dirigir este cambio. Luego, estas personas podrán tomar acciones en base a su preparación, conocimiento de manera de lograr una sociedad equilibrada, con progreso para todos, mejor salud y una política sin corrupción. Un Estado que busque el desarrollo de nuestro país, aprovechando de manera adecuada los recursos naturales y humanos. Bien. Me parece... Ese es un buen discurso, doctor. Es un buen discurso. Sí, ¿en qué te parece bueno? Porque es un discurso positivo, ¿no? ¿Optimista? Optimista, sí. Es un ¿Logrará discurso, el cambio por ese camino? es un discurso, no sé si la palabra es correcta, pero yo le llamo populista, ¿no? Porque puede, si un candidato un candidato a presidente presenta ese discurso, pues muchos le van a seguir, ¿no? Por solo el discurso, ¿no? Pero Bueno, yo respeto la opinión del señor Machaca, obviamente. Lo respetamos todos. Todos lo respetamos. Sí, sí, es muy buena opinión, muy buena opinión. Sin embargo, hay un artículo de Jorge Vázquez Rendón, El cierre del Congreso y la teoría del poder, que se lo hemos pasado a los alumnos y que seguramente lo han leído. ¿Por qué se cerró el último Congreso? ¿No? Por lo que dice el alumno Machaca, no lo dice directamente con respecto al artículo, sino que la corrupción, ¿no? La corrupción está enquistada en los aparatos del Estado, en los grandes, no solamente en el Estado de las instituciones públicas del Estado, sino también está en las instituciones privadas que son los grandes corruptores, y dentro de cada institución privada también hay corrupción. No crean que son santitos. Señores alumnos, dentro de los más, el campo de más, donde está más enquistado la corrupción es en el campo de la ingeniería civil, el área de la construcción. No sé si usted tiene la misma opinión, doctor, pero la construcción mueve recursos financieros del Estado y está tan allí, tan enquistada la corrupción que pues da vergüenza como ingeniero. Bueno, exactamente, Víctor, ahí tienes la razón. El Estado pone la plata, o sea, nosotros, al final de cuentas, del Estado, el pueblo es el que aporta con su trabajo, nada. Ya hemos dicho que ningún empresario aporta nada al Estado, desde el punto de vista de la generación de los fondos
económicos del Estado. Lo único que hace el empresario es producir algo para hacer algún negocio. ¿Ya? Ellos no pagan impuestos porque todo lo costean. Entonces, en ese sentido, la plata lo pone el pueblo y para que los corruptos lo usen. ¿Ya? Doctor, ahí el señor Ízaga está comentando algo. A ver, adelante, pues léelo. Sí, claro que sí. Dice, en la educación creo que un buen ejemplo son los japoneses y su gran disciplina. Esto se debe a que se les inculca desde el kinder a ser autosuficientes. Por ejemplo, desde que los niños cumplen 1 año, se les inculca a comer por sí solos, recoger sus cosas por sí mismo, ir al baño por sí mismo, limpiar ellos mismos cuando ensucian. Bien, cada país sigue su propio camino. ¿Ya? Cada país sigue su propio camino. Tú comentaste sobre lo que percibiste del Japón en tu estadía ya de 9 meses, creo. Claro. Y yo preguntaría si Japón ya resolvió todos los problemas, sus problemas sociales, por ejemplo, de desocupación, de corrupción y todas esas cosas. Fíjese que yo creo que el de corrupción lo tiene bajo control. Usted recordará que, a ver, en el año, justo yo viajé en el año 1994, y en esos tiempos Japón cambiaba de primer ministro, o sea, la más alta autoridad en el gobierno era el primer ministro, porque ellos no tienen presidente, tienen es un imperio, ¿no? Tienen un emperador. Entonces cambiaban de primer ministro cada 6 o 5 meses por corrupción. O sea, deben haber pasado unos 6 primeros ministros, hasta que llegó un primer ministro donde ya paralizó esa situación. Ya en esos tiempos no escucho yo la corrupción de gobierno en Japón. Pero ¿En qué consiste que esté controlado? Lo que pasa es que ahí hay la mafia de los yakuza, la mafia de las drogas, de la prostitución y otro tipo de cosas, ¿no? Y todos dicen que el país lo maneja la mafia. Entonces, asolapadamente estos mafiosos están ganando su dinero ilícitamente, y sin que nadie les diga nada, ¿no? Bien. Bueno, también mostraron en la clase anterior que el índice de felicidad en el Japón no está tan bajo, ¿no? Pues, ¿realmente son felices los japoneses con este sistema? Pues lo que pasa que no sé, eso la verdad, yo no llegué hasta ese punto, pero porque vivir 9 meses de manera holgada, como la viví yo, no es lo mismo que vivir del trabajo, ¿no? Claro. Yo viví de manera... No he sentido lo que es la realidad japonesa. Lo que sí he sentido es la realidad inglesa, porque ahí sí la luché trabajando, ¿no? ¿Y cómo es en Inglaterra la situación? Bueno, en Inglaterra, la verdad les voy a decir, es una situación bastante, yo creo que es no he visto otros países, debe haber mejores, pero la situación en Inglaterra es, yo creo que es más apoyo a la comunidad. O sea, el sistema de por sí. ¿En qué consiste el apoyo? ¿Es un apoyo sistemático? ¿Es un apoyo populista? ¿Qué es? No. ¿Es una política de Estado? No, es sistemático. Si usted quiere decirlo como política de Estado, no es política de gobierno. Los grandes cambios se producen a través de los gobiernos. El gobierno no interfiere. Por ejemplo, ¿no? La salida de la Unión Europea, eso ya se venía a venir, solamente hicieron inclusive ni siquiera lo decidió el gobierno, ¿no? Ni siquiera lo resolvió el Parlamento.
lo resolvió el pueblo británico yendo a las urnas para votar exclusivamente por el Brexit. O sea, imagínense ese nivel, ¿no? de cultura que tiene. La persona que se queda sin trabajo, doctor, como en varios países de Europa, ¿no? Le cubren su sueldo mientras no consiguen trabajo. Aquella familia que se queda sin vivienda, les dan vivienda. No hay nadie que se quede en la calle por su voluntad. ¿Y desde cuándo viene esa política de Estado? A ver, no, ahí sí me agarró, doctor, pero... Han habido, se van turnando en el gobierno prácticamente dos partidos, ¿no? Sí, pues el laborista y el otro, el conservador. Conservador. Sí. Ahorita el conservador es el que está al mando del gobierno con el señor Boris Johnson, que en su oportunidad fue alcalde de Londres. Claro, sin embargo, Inglaterra apoya el neoliberalismo. ¿Lo aplica el neoliberalismo en su país? Cuando es el Partido Conservador, sí. O sea, apoya el neoliberalismo porque Thatcher justamente es la que empieza junto con Reagan. Claro. Estados Unidos. Entonces, claro. Ellos imponen el neoliberalismo para los países como el nuestro y a otros países donde son menos fuertes que ellos, e internamente ellos tienen otra política o también tienen la política neoliberal tanto como lo exigen para otros países en sus relaciones económicas, financieras. Sí, también, doctor. No se olvide que Thatcher también era del Partido Conservador, ¿no? O sea, es un cliché. El Partido Conservador es bastante neoliberalista, sí. ¿Por qué? Más por lo contrario, ¿no? El Partido Laborista, cuando ingresa el Partido Laborista, ellos se preocupan más por la clase trabajadora, ¿no? Es los que trabajan más, hay más recursos para sustentar estos apoyos económicos a los más desprotegidos, ¿no? Porque pobreza también hay. Ahí encuentro una contradicción entre lo que manifestaste, Víctor, seguramente lo entendí mal, en que siguen la misma política de Estado los diferentes gobiernos. Sí, la política de Estado, por ejemplo, ¿no? Mejorar el sistema de salud, por ejemplo, mejorar el sistema de salud. Entonces todos se apuntan a mejorar el sistema de salud, a mejorar la educación, todos apuntan. Claro, con la forma como lo hacen, eso ya depende de cada gobierno, ¿no? Pero sí, apunta, porque están las leyes, es como decir, llegan con ya la receta puesta en mesa y además no es fácil para el gobernante en Inglaterra poder tomar unas decisiones porque hay un parlamento muy fuerte, ¿no? No es como en nuestro caso que la oposición es minúscula, ¿no? Ahí es casi 50-50. Ya, bueno, interesante. Entonces, ¿por qué nos exigen a nosotros, desde Thatcher y Reagan, el presidente norteamericano, creo que desde hace como 40 años atrás, o sea que estamos hablando desde el inicio de los años 80, una política tan desfavorable para para países como el nuestro, la del neoliberalismo, que nos dejamos imponer todas esas reglas, ¿no es cierto? Que el libre mercado, que el acceso libre de las transnacionales a nuestros países, que como traen inversión deben tener ventajas en cuanto a diversas para que estos inversionistas trabajen con mucha seguridad, no sé cuántas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Víctor?
¿por qué ellos imponen para financiar cualquier proyecto de desarrollo en nuestros países? Nosotros no tenemos plata, vamos a decir. El Estado peruano no tiene plata, entonces recurre a las grandes, mejor dicho, recurre a estos países que controlan el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y otras instituciones financieras. Es que, doctor, como usted muy bien sabe, cuando alguien hace una solicitud de préstamo al Banco Interamericano, el BID o el Banco Mundial, eso viene con medidas que uno tiene que aplicar a su gobierno. Exacto. Medidas económicas financieras mayormente, ¿no? De dar acceso a la inversión internacional. Por eso es que el presidente Fujimori cambió esa parte, la Constitución, ¿no? Porque para que ingrese capital extranjero, el capital extranjero tenía que ingresar con unas condiciones, y esas condiciones están dadas en nuestra nueva Constitución. Eso no existía antes, ¿no? Ahora, jóvenes que ustedes van a interpretar la Constitución política, van a ver la coyuntura actual política, eso tal vez no es tan importante, pero la coyuntura económica a raíz de la Constitución vigente, eso es algunos mencionan que es el empuje que se ha dado al Estado para poder surgir económicamente. Pero ¿quiénes surgen económicamente? Háganse esa pregunta, señores. ¿Quiénes son los que más han ganado con ese cambio en la Constitución? Sí. Hay un último chat, Víctor. No. Sí, hay un último chat de ¿Lo pueden leer? Cristian Cure. Dice, si eso de que Inglaterra, lo que el profesor mencionó, me recuerda que cuando se dio la coyuntura del COVID-19 en Inglaterra, hubo un gran debate, la cuestión del aislamiento, ya que la mitad apoyaba eso y la otra gran mitad primordiaba el derecho de la libertad. Sí, pues, ahí como les mencionaba al señor, es el 50-50. Eso es. Y además, ¿sabe qué le voy a decir? Hay una gran diferencia entre un ciudadano peruano y un ciudadano inglés, que yo he notado. El ciudadano peruano está como que es dependiente de lo que el gobierno dicta por él. Es dependiente. En cambio, el ciudadano inglés, británico, él no depende de lo que dice el gobernante o no le dice. Él depende de su propio desarrollo, de su propia fuerza, de su propio empuje. Esa es una gran diferencia que yo encuentro, ¿no? Porque nosotros estamos a la espera de lo que dice el gobernante. El inglés no. El inglés sigue su camino. Claro que tiene que ver lo que hay a su alrededor, pero sigue su camino y sigue con su trabajo. Hay otro comentario, doctor, de Carlos Paredes. Dice, creo que con ese cambio en la Constitución, que es la Constitución actual, gana todo el Perú, porque si no tuviéramos las posibilidades de financiamiento préstamo del Banco Mundial, por ejemplo, estaríamos viendo peor y posiblemente aislados de las demás economías. Y ahí preguntaría, ¿por qué tenemos que nosotros aceptar las imposiciones de estas instituciones financieras con sus exigencias, que son lesivas para los intereses del Perú? Interesa mucho el aislamiento si a nosotros nos pisotean con sus imposiciones. Había un alumno anterior a este último que hablaba, si hay plata en el Perú, dice. A ver si lo lees completo. A ver. Hay uno anterior. Hay uno anterior. A ver, déjeme ver. Bueno, sí, dice Jimmy Ramos. El Estado sí tiene plata, incluso en los gobiernos regionales,
solo aplican un poco del porcentaje del presupuesto. Se dice, el Estado sí tiene plata, incluso en los gobiernos regionales, solo aplican un poco porcentaje del presupuesto dado por el Estado peruano. Creo que la mala administración y las malas contrataciones no es posible hacer, por eso no es posible hacer buenas cosas. Eso es lo que usted me hace recordar. Después, Mac Manzano dice, las medidas que dan con los préstamos de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional se han degradado mucho. Inicialmente la idea era buena. La idea era buena, ya que se apoyaba monetariamente sin muchas barreras. Pero en estos tiempos el Fondo Monetario Internacional ahora impone muchas condiciones a cambio de préstamos. Y estas condiciones impiden poder tener una estabilidad económica, la cual era el objetivo inicial del FMI. Muy bien. Apreciaciones respetables, pero la plata que tienen los gobiernos regionales que están disponibles, ¿por qué no lo usan adecuadamente? Dice que por una mala organización. Pero ¿por qué hay mala organización? Vayamos al fondo del asunto. ¿Por qué hay mala organización? Hay un contrapunto con Carlos Paredes, doctor. Él dice, decir que el Estado tiene plata, en mi opinión, no está bien, porque no tiene fundamento. Solo es decir por decir. O en todo caso, que dé su fundamento, dice. Después, Daniel Machaca dice, la forma de administrar no es la adecuada en muchos casos. Si bien un cambio en la Constitución es necesario, pero deberíamos buscar leyes más equitativas y que busquen un mayor desarrollo del país en sentido de producir más. Muy bien. El tiempo nos va ganando, Víctor. Este es un tema bastante amplio, pero lo que en conclusión podemos decir es que la plata para grandes proyectos en particular en grandes proyectos en todos los campos, no solamente de infraestructura, sino en educación, en salud, en todo lo que sea, viene condicionado. ¿Ya? Porque la plata se encamina a través de estas instituciones financieras internacionales, que es el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Pueden haber relaciones también de financiamiento entre estados, pero el neoliberalismo no lo promueve y tampoco se está aplicando en la práctica. Antes un estado podía financiar a otro estado y esas condiciones no eran tan humillantes como la que plantean estas instituciones de los poderosos, vamos a decir, porque la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no son sino la banca de los poderosos del mundo. ¿Ya? Ellos son los que están concentrando, ya mencionamos, las riquezas del mundo y necesitan cancha libre donde meter la plata que tienen, porque un capital financiero inmovilizado no va a generar no va a generar renta, ¿no es cierto? Entonces necesitan meter plata en todos los campos. Entonces eso ha obligado a estos señores a inventar esta política de neoliberalismo de imposiciones de reglas para que como los estados necesitan plata para los grandes proyectos, entonces viene condicionado. ¿Ya? Entonces ese condicionamiento no permite el desarrollo del país, aparte de que esos préstamos pues no son blandos como se dice, sino son intereses altos. ¿Ya? Entonces, la pregunta de la clase de hoy era, ¿es necesario el cambio y cómo hacemos el cambio?
En resumen, yo podría decir en este caso lo siguiente, ¿ya? Habría que leer la teoría de la revolución. Hay muchos autores sobre la teoría de la revolución. Uno de ellos es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Él plantea, basado en Marx, de que los cambios se producen vía revolución. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios? Cambios superficiales se logran no mediante la revolución, sino mediante reformas. ¿Ya? Reformas que en todos los estados y en el Perú, reforma de tal cosa, reforma de lo otro, etcétera, etcétera, pero esos son cambios superficiales. No es en la estructura del sistema socioeconómico y etcétera del país, sino es superficial, o sea, un maquillaje. Los cambios profundos, que sí son revolucionarios, son en toda la estructura, superestructura del sistema. ¿Ya? O sea que es cambio de sistema socioeconómico. Entonces, para llegar a ese cambio de sistema socioeconómico, hay dos caminos extremos. Uno, la vía revolucionaria del gran salto. Es decir, en poco tiempo, generalmente mediante grandes convulsiones sociales, económicas, etcétera, se cambia el sistema. Ese es un método extremo, el usado por Rusia, el usado por otros países también, como Cuba, etcétera, mediante estos cambios que se llama el gran salto, ¿ya? Entonces, y otros países tal vez puedan llegar al cambio profundo mediante cambios, digamos, no del gran salto, sino paulatinos, ¿ya? Pero eso requiere muchísimo tiempo de la toma de la conciencia de los pueblos, pasar de un sistema, digamos, capitalista, porque el próximo sistema, de todas maneras, es el socialista. Entonces, pasar de un sistema capitalista al socialista puede ser por esas dos vías, o una vía muy lenta y la otra una vía muy rápida. Y por eso, al final de cuentas, en la teoría de la revolución se dice, cada pueblo tiene que escoger creativamente el camino que más le convenga para sí. Nadie le puede decir, usa este camino, ¿ya? Porque eso trae grandes problemas, como el que ocurrió acá en el Perú con Sendero Luminoso, que trató de copiar el modelo que sugería a los gobernantes, no de este gobernante actual de la China, sino otros anteriores, otro gobierno anterior, que trataba de imponer en el mundo, y en el Perú lo adoptó Sendero Luminoso y quiso optar por este camino, que en el fondo no era un camino revolucionario, lo de Abimael Guzmán, era un camino ultra izquierdista, vamos a llamarlo en el término que se le usa, pero las posiciones ultra izquierda y ultra derechas son posiciones totalmente contrarrevolucionarias, no, son muy negativas. Entonces, ese no es el camino revolucionario para la revolución. Por eso que Abimael Guzmán fracasó en el Perú y fracasan en todas partes del mundo, generalmente los extremos después de hacer mucho daño. Entonces, los caminos no son esos, sino son caminos diferentes que cada pueblo, de acuerdo a su situación real, a sus coyunturas específicas en cada momento, se dan para hacer los cambios. Un cambio revolucionario, o sea, de profundo en el país, o sea, una revolución, sea mediante el gran salto o lentamente, es posible
si se dan dos coyunturas al mismo tiempo. O sea, dos factores al mismo tiempo. ¿Ya? Los dos factores que son necesarios que se den al mismo tiempo son los siguientes. El primer factor es el factor objetivo de la necesidad del cambio. O sea, los habitantes de un país en su mayoría están opinando que son necesarios estos cambios. El status quo no puede continuar porque no es bueno para la mayoría. Entonces, yo creo que en la clase, en el salón que contamos con más de 50 alumnos, creo que la mayoría, si hacemos una votación, se va a pronunciar de que objetivamente es necesario hacer cambios del status quo, empezando tal vez por la educación, por la salud, combatiendo ¿cómo se llama? La corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, están planteando la necesidad de un cambio. Eso es, digamos, como la realidad es la realidad, eso casi es indiscutible porque está mal, pues, está mal. Entonces, desde el punto de vista objetivo, eso ya ese factor está dado. Ya está dado. El siguiente factor es el factor subjetivo. ¿Ya? El factor subjetivo está relacionado a que existe una organización que pueda conducir ese cambio. ¿Ya? O sea que significa que deben haber partidos políticos o movimientos que tengan la suficiente capacidad organizativa para plantear el cambio seriamente con programas políticos, económicos, etcétera, etcétera, y que demuestre que lo que está planteando es viable en el futuro. Entonces, se requiere ese factor subjetivo. El armar ese factor subjetivo es lo más difícil que hay en cualquier país. Más aún con la lavada de cerebro que hemos sufrido todos y que seguimos sufriendo, ponernos de acuerdo con ese lavado cerebral en el que todos y cada uno tiene sus propios objetivos muy personales y no son objetivos, digamos, sociales, socioeconómicos, sino son muy personales y cada uno tiene su opinión, pero opinión personal, no es una opinión de una organización política, movimiento, lo que sea. Entonces, esa posibilidad en las condiciones del Perú en este momento, por ejemplo, una organización de eso no existe acá en el país. La derecha que controla el status quo actual tiene su organización que también está dividida, tiene problemas, pero la izquierda tiene mucho más problemas en el país, que sería la oposición, pues que está mencionando Víctor, que hay en todos los países. Entonces, la oposición en nuestro medio, desde los años 80, en que venía tratando de unirse a la izquierda en el Perú, no logra unirse. Entonces, significa de que el factor subjetivo en el Perú para el cambio, para una revolución, en este momento no está dado. Pero si veo una organización capaz en este momento de conducir una revolución y convencer a una gran cantidad de la masa, entonces podría tener en esta coyuntura en el que el factor objetivo está dado y el factor subjetivo está dado, podría haber una posibilidad del cambio. En este momento no lo hay y se vienen las próximas elecciones para el 2021, ¿no es cierto? Y que debe de empezar dentro de un mes, creo, o 2 meses, acá en el Perú, y las cosas están frías. Entonces, la izquierda no se une, entonces es probable que el status quo se mantenga. Entonces, vuelvo a repetir, los cambios profundos revolucionarios, en resumen, se dan cuando se dan las dos coyunturas al mismo tiempo. Y esas dos coyunturas al mismo tiempo se dan muy eventualmente.
En los años 60 y tal vez algo de los 70, se dio esa coyuntura en el Perú. Había la necesidad del cambio con todas esas cuestiones de Belaúnde, la página 11, con los contratos con la petrolera norteamericana en Talara o en el norte, con todos esos escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo había organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales que estaban generando el factor subjetivo y se pudo haber dado. Entonces, una de las salidas, desde mi punto de vista, es que al no poder controlar esta posibilidad de que estos dos factores se den, se permitió el golpe de Estado de Velasco. Velasco, con su golpe de Estado, con su lema ni capitalismo ni comunismo, neutralizó la posibilidad de un cambio más profundo. ¿Ya? Pero sin embargo, Velasco hizo un gobierno, digamos, para el interés de las grandes mayorías, pero fracasó, pues lo hicieron fracasar. ¿Ya? Entonces, si no hubiera sido el golpe de Estado que produjo el general Velasco Alvarado, hubieran encontrado otra vía para neutralizar esta posibilidad de la potenciación del factor subjetivo. Otra vía que usaron fue el introducir y permitir que Sendero se desarrolle. ¿Ya? Hasta en determinados momentos, los aparatos del Estado, tanto del Perú como de afuera, lo permitieron que Sendero avance, porque Sendero, con su posición ultra izquierdista, dividió a la izquierda y confundió. ¿Ya? Mucha gente joven, muy bien intencionada, cae en las trampas de este ultraizquierdismo y sufrieron mucho también, ¿ya? Y hicieron sufrir a una gran cantidad de masas en el país. Fue una guerra civil en el país demasiado desastroso para el Perú, para el pueblo, ¿ya? Bien, entonces con esto estaríamos acabando este puntito de que sería conveniente de que ustedes sepan de que de todas maneras van a haber cambios. Querramos o no personalmente, los cambios se tienen que dar porque cada vez la cuestión de las condiciones de vida para las grandes masas son bastante más dificultosos. ¿Ya? Entonces, los cambios se van a venir. Lo que no se sabe es cuándo ni por qué día. Eso nunca lo sabemos, sino cuando se dan la coyuntura con esos dos factores simultáneamente. Lo que quisiera es ahora ver el asunto en resumen. Víctor, buscar la información de características predominantes en el sistema como un resumen ya de finalización de nuestras charlas. Características predominantes en el sistema, como un resumen. Doctor, ¿ese es un documento? Sí, es un documento. Características predominantes en el sistema. En el país, en el Perú. En el sistema país, sí. Ahí lo tiene, doctor. Sí, sí. Bueno, este es desde mi punto de vista, jóvenes. ¿Ya? Pueden ustedes criticarlo. Pero lógicamente que la crítica tiene que ser constructiva. Ya no vamos a destruir los unos a los otros. Si nosotros queremos mejorar, tiene que ser constructiva. Desde mi punto de vista, que yo tengo una posición ya muy definida, pues yo ya soy viejo, como se dice,
y tengo experiencia política, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, a estas alturas yo no puedo decir que estoy aprendiendo, etcétera. No, mi experiencia me ha llevado después de leer muchas informaciones a las que he podido acceder, y también de vivir la vida en los campos en que he estado, ¿no es cierto? Entonces he estado en el campo de la vida laboral, trabajando en una empresa por más de 50 años, participando en diversos proyectos. Estoy en el campo de la educación, formo parte de una asociación educativa, promovemos educación en el país a través de una pequeña escuela, etcétera, etcétera. He tenido participación política, etcétera. O sea, que yo tengo mi posición, ¿no? Entonces, cada uno, estábamos diciendo que va a llegar a sus propias conclusiones. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, lo que está primando en el Perú es la anarquía. ¿Ya? Hay una característica predominante en el sistema socioeconómico, etcétera, del Perú, en la que prima la anarquía. En el Perú tenemos muchas leyes, ya normas para todo, y ahora ya con la cuestión del virus ya salieron una serie de protocolos, etcétera, etcétera. El asunto es, ¿lo vamos a respetar? ¿Es posible respetarlo? ¿Esas normas son realistas? ¿Corresponden a la realidad? ¿Permiten esas normas de verdad desarrollar al país? ¿O son normas más bien convenidas para algunos grupos de interés? ¿Ya? Entonces, en vista de que estas normas son elaboradas por representantes de los poderosos de facto en las diferentes instancias del Estado, en el Parlamento, el mismo gobierno también saca leyes, normas, etcétera, a través de sus ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, estamos con una tal cantidad de normas que a las finales no se cumplen. Al no cumplirse las normas, es que se genera la anarquía. El mismo Estado no lo cumple. ¿Ya? No lo cumple porque hay una norma que el Estado debe de financiar con el mínimo del 6% del Producto Bruto Interno de la educación, por ejemplo. Pero nunca lo ha cumplido ni lo va a cumplir, ¿ya? En la forma en que estamos. Entonces, como política de Estado, sin haber declarado con toda claridad los diferentes gobernados que la política del Estado es no cumplir las normas, bueno, lo incumple, ¿ya? Lo incumple. Entonces, eso hace que el sistema tenga esa primera característica de anarquía, ¿ya? Es de anarquía. Aquí, en resumen, podríamos decir, el poderoso hace lo que quiere y el pobre hace lo que puede en cuanto al respetar o no las normas. Y los que pagan el pato, los que están poblando las cárceles, son, pues, vamos a decir, el 90 y tantos % de la gente humilde que ni siquiera han sido juzgados para estar en la cárcel. Simplemente han sido acusados y nunca han sido juzgados. O sea que no se sabe si son culpables o son inocentes. ¿Ya? Entonces, sin embargo, están en las cárceles por muchos años, mueren y no pasó nada. ¿Ya? O sea que no hay cumplimiento de leyes. La anarquía jala al caos, pues al desorden. ¿Ya? Esa es la segunda característica predominante. Entonces, como no hay respeto a las leyes, entonces el caos se genera. Pues, eso es indudable. ¿Qué cosa es caos? Es desorden. ¿Hay orden en el Perú? Se trata de ordenar las cosas, pero como en conjunto, como país, el caos es predominante desde mi punto de vista.
Cuando hay caos, se dice a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, la corrupción es otra de las características. Los corruptos se aprovechan de esa anarquía, de ese caos, y el sistema también predominantemente es de corrupción. La corrupción en las masas en general desmoraliza al país y desmotiva la participación del pueblo, de las masas para el desarrollo. Porque no hay perspectiva. No hay perspectiva. Estamos desmoralizados. Entonces, desmotivados para el desarrollo. Entonces, esto ha llevado al individualismo. Ya cada uno se preocupa en salir de su problema como sea. ¿Ya? Entonces, la corrupción que a todos conocemos, pero en el fondo el asunto, lo dramático es que el país está desmoralizado, está desmotivado. Un país motivado los habitantes de un país motivado ponen todo su empeño para participar en lograr los grandes objetivos de desarrollo del país. En el Perú no tenemos política de desarrollo, jóvenes. No hay política de desarrollo. Cada gobernante que llega al país que ofrece algo en como programa de su gobierno en las elecciones, y cuando llega al poder, algo hace, pero en principio casi no cumple nada. ¿Ya? Es como Alan García en su segundo gobierno, le reclamaron a él que en su campaña había dicho que había ofrecido tales cosas y que en la práctica está haciendo diferente. Entonces el hombre respondió, una cosa es con cajón, jóvenes, señores, y otra cosa es con guitarra. Es decir, cuando se ofrece, ya es cajón, y cuando ya está en el poder, bueno, está la guitarra, y ahí la cosa, el ritmo es diferente. ¿Ya? Entonces, caramba, ¿qué tal descaro de decir las cosas así desde mi punto de vista? ¿Ya? Entonces, no hay pues una moral de que la palabra empeñada se debe de cumplir en la práctica. ¿Ya? Y eso está ocurriendo en la política, en la economía. Cuando conviene se dice una cosa y en la práctica se hace otra cosa. ¿Ya? Todas las cosas son por conveniencia. La otra característica del sistema, desde mi punto de vista, es que prima la guerra en vez de la paz. ¿Ya? La guerra, y en el Perú, lógicamente, las guerras se han venido sucediendo una tras otra, y eso no permite ningún desarrollo, porque la guerra requiere inversiones en armamentos, en mantener, pues todo es un aparato, ¿ya? Pero a nivel general, mundial, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la tecnología, se ha desarrollado primero lo relacionado a la guerra y no a la paz. Lo que sea la ciencia desarrollada para la paz, la ingeniería, la paz, para la paz, prácticamente es mínima en comparación para la guerra. Entonces, el sistema está bastante agresivo. Estamos viviendo, en palabras del Papa actual Francisco, estamos viviendo una tercera guerra mundial. Las guerras no son necesariamente con uso de armamentos de fuego, etc. Es una de las formas de guerra, sino estamos viviendo guerras psicológicas, guerras económicas, guerras en este momento biológicas, y tantas otras guerras que se están generando, y eso repercute en nosotros, porque estas instituciones poderosas nos imponen una serie de condiciones, como ya hemos mencionado anteriormente. ¿Ya?
Después, para mí, el sistema prima la competencia en vez de la cooperación. ¿Ya? Todo lo de arriba ha llevado a que hay que competir pues en lo poco que tiene, las pocas posibilidades que se tienen en el sistema, lo gana el más ducho, pues el más competente. ¿Ya? Y cuando debería ser lo que debería primar es la cooperación, y eso no excluye a la competencia, sino lo que debe de primar es la cooperación, y debemos ser competentes para lograr lo que tenemos que lograr, pero está al revés las cosas. Prima la competencia en vez de la cooperación. La cooperación significa trabajo en equipo, trabajo hacia un objetivo que permite salir de los problemas. Pero eso no está ocurriendo en el país. El individualismo es una característica, desgraciadamente, muy arraigado en este momento y potenciado con la política del neoliberalismo. Sálvese quien pueda, ese es, creo que en el fondo. Después, el sistema anda acelerado. Las grandes inversiones para los grandes proyectos están limitados a corto tiempo. Sobre todo cuando una transnacional viene con sus inversiones acá al país, lo invierte para un periodo de corto tiempo porque tiene que salir a competir con los productos que esa infraestructura que se le desarrolla va a producir. Entonces, que tal mineral se necesita en el país, tal recurso se necesita en el mundo, mejor dicho. Entonces, este inversor lo que busca es que en el tiempo más corto posible se desarrollen esos proyectos y que al final pueda salir a competir. Entonces, esa aceleración en el tiempo de desarrollo de los proyectos lleva al despilfarro de recursos. ¿Ya? Despilfarro de recursos, eso está encareciendo la vida en todo el mundo. En vez de hacer uso racional de los recursos, se despilfarra recursos porque el despilfarro de recursos a la final son sobrecostos del producto que se elabora. Esos sobrecostos, este inversor se lo carga al producto que está elaborando, pues, como consecuencia de esta inversión. Entonces, hay un despilfarro de recursos y es sumamente peligroso, que está relacionado también con la contaminación, etc. Bien, aquí hay opiniones de Curie que lo tomamos en cuenta. Muy bien. Después hay un centralismo de los poderes fácticos. ¿Ya? En cada país se tienen los poderosos de facto, que no necesariamente están gobernando el país, sino los que gobiernan son sus denominados testaferros, o sea, más decentemente vamos a decir, sus representantes, en nombre de como que representan a sus electores a través de las elecciones, etcétera, pero en el fondo estos representantes no son del pueblo, sino son de estos poderes de facto principalmente. Hay unos cuantos de la oposición, vamos a decir, sobre todo de izquierda, que no son los que defienden a estos poderes poderes fácticos, aunque también pueden haber infiltrados, ya que lo financian su campaña y ya se comprometieron, ya lo fregaron, ¿ya? Pero lo peor que está en este momento predominando y que va a repercutir en el Perú también es que hay un plan de gobierno único mundial que ya mencionamos, que empieza desde ya de manera más orgánica, vamos a decir, con David Rockefeller Jr. desde el término de la Segunda Guerra Mundial y que probablemente este coronavirus
que ha llevado a esta inmovilización en todas partes del mundo, sea parte de la estrategia de este plan para buscar el gobierno único mundial, dirigido lógicamente por los grandes poderes fácticos del mundo, que son totalmente en cantidad reducidos. ¿Ya? Entonces, ese es el centralismo de los poderes fácticos. Han ido por el camino de la globalización, porque primero, ¿no? Antes de parte de este plan es la globalización. Eso ¿por qué? Porque los espacios de su país, de estas grandes corporaciones, de estos poderes fácticos, de sus países les ha quedado chico. Entonces necesitan el espacio mundial. Entonces ese es lo que ha venido, lo que viene ocurriendo. Pero no solamente se contentan con el control de la globalización, con el control de los mercados, etcétera, sino necesitan ahora tener el control político, económico mundial. Eso es el gobierno único mundial que están buscando. Muy bien, continúa, por favor, Víctor. Otra de las características como consecuencia de las políticas que se han venido desarrollando, aplicando en el Perú con influencia desde afuera o desde adentro, es la desculturización masiva. ¿Ya? Se empezó todavía desde la Edad Media con la cacosmia cultural. ¿Ya? O sea, la cacosmia es un término que viene de la deformación de la capacidad olfativa de un individuo. Un individuo que puede vivir en un basural se acostumbra a esos olores. Para el que no vive son olores pues malos, dañinos, pero ese individuo, ese ser humano se ha acostumbrado a eso, su sentido olfativo se ha deformado. ¿Ya? Entonces, eso se le llamó cacosmia, pero esa cacosmia se generalizó en todos los campos y hay una cacosmia cultural generalizada. Todo el sistema de educación, de todas las informaciones que se dan en los grandes medios de información, revistas, a través de la televisión y todo eso, su contenido es en realidad basura. ¿Ya? Tiene ese contenido basural. Entonces, por lo tanto, la cultura que el pueblo está recibiendo es una cultura totalmente dañina, porque la basura hace daño y ha contaminado a todo el mundo, a todos los pueblos. Después, no es que se haya terminado con el analfabetismo. Ahora ya prácticamente, no vamos a decir el 100%, pero un alto porcentaje, por encima del 90% en el país, ya sabe leer y escribir algo. Pero no lee, no entiende lo que lee ni escribe. O sea, no lo interpreta correctamente. ¿Ya? Eso debido pues a la cacosmia cultural, etcétera, de la educación. Entonces, no lee bien y no entiende. Entonces, en el mejor de los casos, para aquellos que llegamos a las universidades, a las instituciones, nosotros nos alfabetizamos. ¿Ya? Pero es una alfabetización en función a los intereses de los grandes poderes de facto. Porque ya no se puede manejar tecnologías, sistemas, siendo analfabetos. Si no, necesitamos tener algún nivel de conocimientos para manejar esas tecnologías. ¿Ya?
No se puede pues, usar una computadora, un programa, si no sabemos leer, escribir, no sabemos usar estos aparatos para conectarnos, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos en tanto en cuanto le conviene al sistema, al establecido, al status quo establecido por los poderes de facto. ¿Ya? Entonces, lo que existe en el país en este momento y en el mundo, lo que existe es un analfabetismo funcional de acuerdo a los intereses de los poderosos de facto. ¿Ya? O sea que nosotros tampoco nos hemos salvado de formar parte de que seguimos siendo analfabetos, pero ya muy relativo, ya somos alfabetos funcionales de acuerdo a las necesidades del sistema manejado por los poderes de facto. Después, en el sistema, esta desculturización ha llevado a través de esa deformación cultural al consumismo. Se consume, caramba, con qué avidez se consumen productos elaborados por las grandes plantas o fábricas de estos poderosos de facto, y lo consumimos, compramos cosas que son innecesarias, que son basura que son dañinos para nuestra salud, cosas que no necesitamos, y eso es lo que hay. Eso también es una cuestión de despilfarro de recursos. Compramos cosas que no necesitamos y compramos cosas que nos hacen daño. Entonces eso está mal, lógicamente. Y finalmente es la alienación general. ¿Ya? O sea que toda esa cosa que estamos mencionando como parte de esta desculturización es consecuencia de una alienación. Nos han metido en la cabeza de que todo lo que se hace en los países desarrollados es bueno para nosotros. Y las ideas que vienen de otros países sin haber previamente analizado si son adecuados para nuestro país, lo usamos casi a ciegas. ¿No? Eso es lo que está ocurriendo hoy en la ingeniería nuestra. Nosotros no hemos desarrollado ciencia y cultura, nosotros somos usuarios de esa ciencia, de esa cultura, de esa tecnología. Entonces estamos alienados con lo que viene de afuera. ¿Ya? Esa desculturización ha llevado a una desidealización, no vamos a decir total, pero hay una desidealización. Es decir, la gente no tiene grandes ideales. ¿Ya? Por ejemplo, antes teníamos el ideal, algunos, de luchar pues, por la patria. De cambiar el status quo. Ahora no, como mencionábamos más arriba, cada uno está pensando en cómo salvar su pellejo en esta situación tan complicada. ¿Ya? O sea, para eso hay que hacer lo que ya mencionamos, competente, pues, ya, pues, entonces, somos guerreros. ¿Ya? El competente es guerrero. Entonces sabe guerrear, pelear, usar trucos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, no tenemos grandes ideales. Al no tener grandes ideales, no hay un proceso de desideologización. O sea, las ideologías que se desarrollan en consecuencia son principalmente el hombre es animal que más defiende la basura y entre todos. Exactamente. Marco Aurelio de Negri es el que popularizó el término de cacosmia cultural, ¿ya? Como dice uno de los chats, un alumno. Entonces, estábamos diciendo que al no tener grandes ideales, no podemos desarrollar ideologías que permitan el desarrollo. Lo que estamos desarrollando son ideologías individualistas y no de desarrollo de todo el país. ¿Ya? Entonces, no tenemos esa ideología en ese sentido.
al tener una ideología, digamos, muy débil, muy individual, entonces hay despolitización. Nadie quiere meterse en política. ¿Ya? Hay apatía política. A ver, ¿quién de nosotros ahora va a entrar en esta competencia política de estas elecciones políticas que vamos a tener ahora para elegir al nuevo presidente, a los nuevos representantes del parlamento y a las nuevas autoridades? Nadie se va a meter, tal vez unos cuantitos, uno o dos, desde la UNI. Por ejemplo, de civiles creo que había un alumno nada más que se había metido en las elecciones pasadas, pero sí, en las elecciones para este nuevo parlamento, creo. Entonces, pero no sale, pues, no ha salido. ¿Ya? Entonces, hay una despolitización y eso ha llevado a una despartidización. O sea, no nos partidarizamos. O sea, no actuamos orgánicamente, sino, o sea, en equipo, en las organizaciones de masas, no estamos participando en las organizaciones políticas. Entonces, por lo tanto, esa despartidarización ha llevado a que nosotros empoderemos a los corruptos y a las mafias en el poder. ¿Ya? Esta despartidarización es totalmente dañino. Nosotros le hemos dado el poder a los corruptos y a las mafias porque los sanos no estamos entrando a ocupar esos lugares para dar la lucha. Entonces, en esa situación me parece que estamos. Después tenemos grandes complejos psicológicos de derrotismo para empezar. Nos han ganado en todas las guerras, hemos perdido territorios, por todos los lados nos han quitado, por el sur, por el norte, por el este, y ahora en el Mar de Grau también nos los quieren reducir de 200 millas a 12, y hay políticos acá del país que se debe de aceptar las 12 millas porque es beneficioso para el país, pero a mí me parece que se está totalmente equivocado. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un complejo de derrotista, de enanos, no creemos en nuestras fuerzas, permitimos que cuando se desarrollan proyectos de infraestructura para el desarrollo no para el desarrollo del país, sino los proyectos de infraestructura que se hacen en el país, hasta eso, su ingeniería básica o conceptual no son desarrollados por peruanos, eso lo hacen extranjeros. Lo que nosotros hacemos es ingeniería de detalle. O sea, diseñamos ya los detalles, pero la idea de esta infraestructura que sirva para el desarrollo del país, sí, no lo hacemos nosotros. La idea del desarrollo de estas infraestructuras es para que sirva para el inversionista, para los fines del inversionista, no para el bienestar del país. Sigue, por favor, Víctor. No sigo con los complejos psicológicos, son muchos. Siguen las características predominantes del sistema. La informalidad, según últimas informaciones, alrededor del 73% de la población económicamente activa es informal en el país. O sea, vive de algún trabajo, de algún cachuelo que ha podido lograr este trabajador, este habitante del país. ¿Ya? Vive el día a día. No, entonces es informal. Y eso ha llevado a la informalidad también en la construcción. Todas las construcciones en los barrios populares alrededor de Lima y en las provincias se han desarrollado informalmente. No se han desarrollado el proyecto arquitectónico
estructuras, de instalaciones, sino que se han desarrollado informalmente algún maestro de obra, algún capataz, alguien que copió de otro sitio, lo que sea, con sus conocimientos que tiene, construye la casita para alguien que necesita pues tener alguna vivienda. ¿Ya? Entonces, la construcción en el país es informal y el volumen de construcción informal, según los datos que se tienen en Lima en particular, es alto, es altísimo el volumen de construcción informal. Las concreteras que venden concreto venden mayor volumen de concreto a las construcciones informales que a las construcciones formales. Eso ya a ustedes les da una idea de que la informalidad es característica predominante en el Perú. En el caso de la informalidad en la construcción hay que hacer notar lo siguiente. La informalidad no es porque los pobladores, este habitante, esta familia que está haciendo su vivienda, no quiere invertir un pequeño gasto en el desarrollo de un proyecto pues, técnico para hacer bien las cosas, sino que no tiene acceso a eso. No tiene. ¿Qué hace el Colegio de Ingenieros para generar programas de apoyo a estos pueblos, a estos habitantes, para que tengan algún proyecto típico para hacer una vivienda? Universidades como la nuestra, en particular facultades de ingeniería civil como la nuestra, no ha hecho nada para acercarse a estos pobladores y ofrecerles proyectos tipo que pueda escoger y ayudarles. No hay nada. Los gobiernos regionales tampoco hacen nada, los locales tampoco. A las finales no se cumplen pues las leyes y dejan que se construya informalmente. ¿Ya? Entonces, eso de la informalidad no es que los habitantes quieran ser informales, que no quieran pagar impuestos, sino que no tienen acceso para ser formales. No están dadas las condiciones para ser formales. También muchos trabajadores prefieren la informalidad porque creen que así no van a pagar impuesto a la renta, no van a pagar diversas otras obligaciones, ¿ya? Diversas otras obligaciones. Eso hace que el trabajador no quiera, por ejemplo, acceder a que se le asegure por el trabajo, por el tiempo de trabajo en que está participando en algún lugar. ¿Ya? No quieren, dicen, no, yo prefiero que me pague por recibo, o en todo caso, pues yo voy a cobrar por honorarios profesionales, etcétera. Entonces, no están pensando en su seguridad de salud, ¿ya? Porque si se enferman, no están asegurados de salud. Si se quedan sin trabajo, no han guardado su CTS, si ya están viejos no tienen nada para su pensión, etc. ¿Ya? Entonces, es una informalidad tremenda lo que hay en el país. Vuelvo a repetir, no es porque el ciudadano del pueblo quiera, sino el Estado no le da las facilidades para la formalidad. Afectándose, dice el alto índice de construcción informal. Sí, pues eso es un aspecto resaltante, no porque sea algo. Bueno, hay varias opiniones sobre informalidad que lo vamos a tener en cuenta. Después, nuestro sistema, Perú, depende de un sistema mayor. Creo que eso ya lo mencionamos. En este momento nuestro sistema depende del sistema neoliberal capitaneado en este momento por Estados Unidos. ¿Ya? Entonces,
nosotros no podemos resolver así nomás las cosas que queremos hacer. Por ejemplo, desarrollar, plantear una política de desarrollo para el desarrollo de todo el Perú, con todos sus pobladores. Eso no es fácil. Nosotros dependemos de ese sistema mayor que ahora nos han impuesto esa política neoliberal. Ya no es que nosotros estamos atados, ¿ya? Estamos atados a los intereses de los poderosos de ese sistema mayor. Y los poderosos internos que nosotros tenemos son sometidos, se someten a esos poderes de facto de afuera. Son sus ayudantes, ¿ya? Ni siquiera tienen la capacidad de desarrollar ellos mismos sus proyectos que sean convenientes para el país. La ciencia, la tecnología y la ingeniería que desarrollamos en el país es elitista, pues, ¿ya? Hacemos esa ciencia, tecnología e ingeniería para la élite socioeconómica del país y de los que vienen de afuera acá al país. En base a los intereses de ellos, hemos desarrollado ciencia, tecnología e ingeniería. Esto, por ejemplo, creo que no está más adelante. La ingeniería en el Perú, que tiene su historia, que la Escuela de Ingenieros fue fundado por gobierno de Pardo, creo, en 1876. Ya tenemos ya más de 140 años, creo, de existencia, desarrollando, vamos a decir, entre comillas, para mí, desarrollando ingeniería en el país. Lógicamente fue una gran intención, pero la intención en el fondo no fue de Pardo, sino le facilitaron a Pardo, digamos, la idea. ¿Sabes qué? Hay que armar una escuela de ingenieros acá en el Perú porque es necesario que el Perú ya desarrolle pues ingeniería, ¿no es cierto? Entonces se empezó con la ingeniería civil, con la ingeniería de minas, porque en el fondo del asunto no era la ingeniería civil, sino la de minas, porque las grandes transnacionales que venían acá a hacer su inversión necesitaban facilidades, ¿ya? Entonces traer especialistas, ingenieros mineros de afuera les salía muy caro. ¿Ya? Entonces, y no solamente traía ingenieros mineros, sino para desarrollar la infraestructura necesitaba traer a los ingenieros para desarrollar ingeniería infraestructural. Entonces, en la competencia que estas grandes transnacionales tenían a nivel mundial, dijeron, no, vamos a sugerir de que desarrollen ingeniería, que tenga una escuela de ingenieros acá en el país. Entonces, eso es desde mi punto de interpretación, eso me dice el museo, la historia de la ingeniería que está en la UNIA en particular. Eso no lo dice, esa es mi interpretación. La ingeniería en el país empieza no por una necesidad de desarrollo propiamente del país, sino por la necesidad de darle facilidades a estas grandes nacionales con una ingeniería barata, porque el cholo ingeniero es cholo barato, jóvenes. Nosotros somos baratísimos en comparación con ingenieros de otros lugares. Bueno, el otro asunto es el alto desarrollo científico y tecnológico, pero que no son de nosotros. ¿Ya? Pues, el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo desarrollan los países desarrollados, pues, y nosotros lo que hacemos es hacer uso de esa ciencia, de esa tecnología. ¿Ya? Esa ciencia, esa tecnología, esa ingeniería que es copiada, no lleva al desarrollo del país. ¿Ya? Porque esas teorías, esas tecnologías desarrolladas en base a esas teorías que traen los inversionistas, no
contribuyen al desarrollo de nuestro país, sino a sus intereses de ellos. Entonces, al final de cuentas, la aplicación de esas tecnologías, de esas ingenierías que nosotros usamos acá, lleva en consecuencia a la disminución de la calidad de vida de nuestros pueblos. ¿Ya? Nuestros pueblos han sido afectados por la contaminación ambiental, por la cada vez mayor alienación que están sufriendo nuestros pueblos, etc. O sea que la calidad de vida de nuestros pueblos se está deteriorando cada vez más, tal como mencionamos también más arriba. Después, la priorización del lucro es una de las características predominantes en el sistema Perú y en el mundo capitalista, ¿no es cierto? La priorización del lucro es lo predominante. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha llevado a una máxima concentración de la riqueza en una mínima cantidad, minimísima cantidad de personas, y generando, como ya mencionamos, alta contaminación ambiental y minimización del bienestar humano de los pueblos. ¿Ya? O sea que muchos ingenieros que se forman en la UNI están pensando de que tienen que lucrar. Ojalá que no sea así, que no equivoque. Siga, por favor, Víctor, si es que hay más. Víctor. Así. Entonces ya mencionamos que la globalización es predominante, no esa de ahora último, ya de muchos años atrás, como de 20 años más o menos, de manera ya organizada por esos grandes poderosos de facto. Es porque ya mencionábamos de que las grandes empresas transnacionales necesitaban, les era pequeños los espacios comerciales, mercantiles de su país, si no necesitaban grandes espacios, o sea, todo el mundo. Entonces eso se llama neoliberalismo, es parte de la estrategia de neoliberalismo, la globalización. ¿Ya? Después, el negocio como el medio más eficaz para la priorización del lucro. ¿Y qué es lucro? El lucro, al final de cuentas, es el denominado margen. ¿Ya? Pero ¿margen de quiénes? De estas grandes empresas transnacionales y de las empresas nacionales, de las grandes empresas nacionales y también de las medianas y pequeñas, lógicamente a pequeña escala, estos últimos casos. Pero el lucro mayor se va para las grandes empresas transnacionales y algo queda para las empresas nacionales y por goteo un poquito para las medianas y pequeñas empresas en el país, o no queda nada para ellos. Pero su idea es emprender un negocio. ¿Para qué? Para lucrar. No hay otra cosa en este sistema. ¿Ya? Desde el punto de vista de planteamiento de una ecuación económica, el margen es la diferencia entre el precio en cuánto vendo el producto menos cuánto me costó elaborar el producto. ¿Ya? Ya ese es el margen. Precio de venta en cuánto vendo el producto menos el costo total que gasté para elaborar este producto. Entonces, si usted, desde el punto de vista matemático, ese margen se puede maximizar, obtener inclusive el máximo maximorum. ¿Ya? El máximo maximorum del margen sería el máximo maximorum del precio de venta, o sea, vender lo más caro posible y hacer el producto al menor costo, al mínimo minimor. ¿Ya? Al mínimo minimor. Entonces, ese sería pues el ideal. Eso buscan las grandes transnacionales, y como están buscando vender lo más caro posible el producto que elaboran, entonces se han ido por la corrupción, de corromper gobiernos, de corromper autoridades, etcétera, y vender productos a sobreprecios descarados incluso. Y entonces, por otro lado, ellos mismos buscan bajar costos en sus empresas
con los recursos que emplea y el que paga el pato es el trabajador. Al trabajador le exigen que haya cada vez mayor, la informalidad es una salida fácil para el pueblo, tomando como escape todos los papeles. Sí, pues, bueno, una de ellas es las dificultades que pone el Estado para la informalidad. Entonces, el disminuir costos, no se puede disminuir costos en todos los recursos, ¿ya? La mayor disminución de costos es a través de la elevación de la productividad del trabajo, ¿ya? ¿Y quién desarrolla la productividad del trabajo? El trabajador que elabora el producto. Entonces, cada vez a este trabajador le exigen mayor rendimiento, vamos a decir, por un lado. Por otro lado, le quitan una serie de derechos laborales. Ya no tiene estabilidad laboral, ya no tiene seguro social de salud, no tiene pensión, no tiene nada. Son trabajadores que a las finales lo vuelven informales el sistema. Entonces, por ahí está el mínimo minimorum de los costos, que ustedes al final de cuentas van a querer aplicar también esto en su profesión. Entonces, para terminar esta caracterización, yo me pregunto entonces, ¿cómo desarrollamos el Perú en estas condiciones? Pero para todos los peruanos, ¿eh? No para unos cuantitos. ¿Cómo desarrollamos el Perú? Para todos los peruanos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Con qué? Esa es la pregunta que los dejo latente para que ustedes en equipo lo analicen, poniéndose más cuestionamientos del cómo, que cuándo, de quiénes, etc. Muy bien, Víctor, no sé si tienes algún comentario con respecto a esta caracterización. Como dije, ese es mi punto de vista. Adelante, Víctor, Mariela, alumnos. Los alumnos han venido opinando al respecto. Sí, los alumnos han venido opinando, ciertamente, doctor. Según el panorama que usted ha mostrado de caracterización predominante en el sistema del Perú, pues el paisaje se ve bastante sombrío. Obviamente que no estamos hablando de ser negativos, no es en ningún momento se menciona la parte negativa, pero lo predominante en el país va en contra del desarrollo del Perú como nación, todos beneficiados bajo un mismo sistema, ¿no? Eso es lo que yo resalto de esta caracterización. Sin embargo, debiera mencionarse, creo yo, algunas características predominantes del Perú que puedan resolver de alguna manera o dar un paso a resolver el cómo, el cuándo y quiénes. Yo no tengo la respuesta. Adelante. No, yo no tengo la respuesta. No tiene la respuesta. Bueno, no tengo la respuesta. Mediante análisis tenemos que llegar pues, a encontrar el cómo. Ciertamente, ciertamente. Cierto que hay que hacer un análisis que espero que los señores estudiantes lo hagan dentro de su punto de vista. Y la próxima semana, pues, que dan las presentaciones de su primer trabajo de equipo, podamos entender lo que ellos presentan y ahí también manifestaré algunas cosas de ser necesario. Claro que sí. Esta es una apreciación, como dije, personal mío, que aparentemente es pesimista, no. Más bien es realista. Bueno, por lo menos esa ha sido mi intención. Lógicamente que en el país existen grandes reservas todavía que nos pueden ayudar a desarrollar. Ya lo mencionamos en clases anteriores. El Perú es un país, desde el punto de vista de ubicación geográfica, para empezar, geopolíticamente el país está en una posición estratégica, ya que no lo tiene Chile, no lo tienen los países que están más al norte del Perú. En la cuenca del Pacífico el Perú está en el centro, ¿ya? Entonces geopolíticamente el Perú es importante, por eso que
que la capital de Tahuantinsuyo se ubicó en el área del Perú, pues en el Cusco, ¿ya? Y los españoles también ubicaron a Lima capital de su colonialismo en el Perú, digo en Lima, ¿ya? Entonces, eso hace del Perú que geopolíticamente en el mundo, especialmente en la cuenca del Pacífico, está en una ubicación muy ventajosa. Aparte de eso, la geografía del Perú tan diversa que ha llevado a tener en el Perú una diversidad de flora, fauna en el Perú, y también eso ha conllevado a tener una diversidad cultural en el país. El Perú, como dijimos, tiene una tremenda diversidad de naciones. Ya en el Perú todavía quedan como 50 naciones de nacionalidades diferentes, y que cuando los reconozcamos como naciones, a estas nacionalidades y armemos un organismo, un país con reconocimiento de todos nosotros, entonces el Perú es potente. Por eso que tiene esas reservas, jóvenes. El Perú es potente. Desde el punto de vista geográfico, el Perú tiene el Mar de Grau. El Mar de Grau tiene una tremenda ventaja de que las corrientes marinas le ha permitido al tener una riqueza, riquezas en ese sentido muy grandes, jóvenes, muy grandes. Tenemos la corriente fría de Humboldt, la corriente caliente que viene del norte, entonces la diversidad de productos marinos que nosotros tenemos es muy grande, ¿ya? La corriente de Humboldt se desvía pues, antes de Chile. Chile se quedó sin eso, ¿ya? Entonces, jóvenes, yo creo que tenemos y muchas otras reservas en el Perú que nos va a poder permitir desarrollar el Perú para todos, ¿ya? Bueno, yo creo que con eso acabamos porque ya son ya nos pasamos el límite, creo, Víctor. Sí, doctor. Solamente quisiera que usted pueda hacer un último comentario sobre, han estado preguntando cómo es el trabajo, si se va a desarrollar un único trabajo. Entonces, acá yo en pantalla estoy mostrando que el trabajo es sobre la coyuntura actual, política, económico-social del Perú y del mundo en tiempos de y post-pandemia. Sí. ¿Cómo es su interpretación de cada equipo? De cada equipo. Para eso cuenta con cualquier cantidad de información de fácil acceso para todos. Claro. Y seguramente la duda está en la interpretación política del Perú y los poderes del Estado. ¿Cómo eso está relacionado? También hay mucha información que lo van a obtener fácilmente, y cuáles son los poderes del Estado peruano. Esto es como, esto ya lo saben, ya lo he llevado en el colegio. Para ingresar también ya han estudiado, los que han estudiado en la CEPRI-UNE y en otras academias, no sé si lo han. Sí, doctor, sí. Carlos Paredes ha levantado la mano. ¿Ya qué hice? Profesor, entonces es un informe con esos 3 temas, ¿no? Sí, hay que presentar el informe incluyendo los 3 temas, exactamente. No hay una cantidad mínima de preguntas, ¿no? No, de problemas, perdón. No entiendo bien, ¿qué dice? O sea, no hay una cantidad mínima de problemas por tema. O sea, yo puedo hacer un problema por tema, o 2 de un tema y 1 de otro tema, y así. Las cantidades de problemas está definido por el equipo en sí. Es un informe por equipo. No lo estamos limitando a una cantidad de problemas que ustedes puedan evaluar. Y hay diversos casos por estudiar, perfecto, los pueden. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno,
Yo Una creo que, consulta, ingeniero. diga usted, Con respecto a la interpretación de la Constitución Política del Perú, la Constitución no es corta e interpretarla, ¿cómo la interpretaríamos? ¿Cada capítulo o cada título? no puede. Lo interpretan lo que ustedes crean que es lo más representativo de la Constitución. Por ejemplo, cuando dicen que el Perú es un estado de derecho. ¿Ya? ¿Cómo lo interpretan ustedes que el Perú es estado de derecho? O sea que en el Perú lo máximo que se busca es la aplicación del derecho, o lo que el Perú debería ser un estado de justicia. No lo sé. O el otro es que el Perú es, el Estado es un Estado subsidiario. ¿Ya? ¿Cómo interpretan ustedes al Estado subsidiario, que es el Perú, de acuerdo a la imposición del neoliberalismo para la nueva constitución del Perú? ¿Cómo lo interpretan? Claro, el doctor Ríos tiene razón. Desde el punto de vista político, económico, social, ustedes pueden interpretar 1 o 2 o 3 artículos relevantes de la Constitución política, pero como lo ha dicho el profesor, desde su interés personal. No es que van a leer y van a hacer un resumen de la Constitución. O sea, de lo que nosotros veamos conveniente, nada más. Por supuesto. Claro que sí, ustedes son un equipo y ustedes son gente pensante. ¿Qué cosa quieren ustedes resaltar? Así como yo he dicho, esto es lo predominante en el país, esto es lo predominante es lo incidente, lo que está definiendo las cosas en el país. ¿Ya? Ya, doctor. Bien, ingeniero, gracias. Sí. Bien, quedamos ahí entonces, doctor. Muchas gracias, señores alumnos. Mariela, si algo... Gracias también, Víctor. Gracias, doctor. Gracias, alumnos. Muy bien, Bien. muchas gracias a todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, entonces. Gracias, Víctor. Gracias, Mariela. Gracias, alumnos. Gracias, doctor, también.